Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Conde y a partir de ahora te voy a mantener informado con contexto y con información clara. Bienvenidos. Oigan, a ver, ¿se acuerdan de todo el ruido que se armó la semana pasada por el caso del Mayo Zambada? Bueno, rapidísimo. Un reportaje de Pie de Nota reveló que el avión en el que fue llevado a Estados Unidos está exhibido en un museo del FBI. ¿Y por qué eso hizo tanto ruido? Porque la Fiscalía Mexicana dijo que si realmente agentes estadounidenses participaron en esa operación dentro de territorio mexicano, estaríamos hablando de una posible violación al derecho internacional, a la soberanía de México e incluso de una mentira por parte de un diplomático estadounidense. El tema ya escaló tanto que volvió una vez más a tensar la relación entre México y Estados Unidos. Pues en medio de toda esa polémica, ayer el ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio una entrevista a Ilia Calderón. Salazar aseguró que después del 4 de mayo, y dijo intentó comunicarse al menos 4 veces con el entonces presidente López Obrador para explicarle que Estados Unidos no tenía conocimiento previo de la operación y que no había llevado a cabo ninguna acción no autorizada en territorio mexicano. Incluso contó que le envió mensajes, le ofreció reunirse con él y hasta propuso que autoridades mexicanas inspeccionaran el avión en el que fue trasladado Zambada. Según su versión, nunca obtuvo respuesta por parte de AMLO. De hecho, literalmente dice, de AMLO solo hubo silencio. Pero la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum es la que sí llama la atención. Y es que después de haber cuestionado la credibilidad de Ken Salazar la semana pasada e incluso preguntarse públicamente quién miente, este lunes decidió destacar 3 declaraciones del ex embajador. Primero, que aseguró no haber tenido información que vinculara al gobernador con licencias de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado. Segundo, que tampoco tenía indicios de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador protegiera el crimen organizado. Y tercero, que expresó respeto por la trayectoria política del expresidente. Es decir, mientras la semana pasada el foco estaba en si Ken Salazar había mentido sobre el operativo contra el Mayo, ahora la presidenta retomó las partes de la entrevista que respaldan tanto a López Obrador como a Rubén Rocha Moya. Y justamente esa declaración sobre Rocha Moya nos lleva al siguiente tema. Porque a ver, después del pequeño respiro que nos dieron todas las celebraciones por el Mundial, se acabó totalmente el descanso. Literalmente entró el lunes y ¡pum! De regreso, de golpe a uno de los temas políticos más fuertes de las últimas semanas. Y es que, ¿qué está pasando con el caso de Rubén Rocha Moya? Entre acusaciones de Estados Unidos, respuestas del gobierno mexicano y un montón de versiones encontradas, la pregunta sigue siendo prácticamente la misma, y es que, ¿en qué va realmente la investigación? Bueno, pues ahora se dio a conocer que la Fiscalía General reservó por 5 años, es decir, hasta el 2031, las declaraciones que Rubén Rocha Moya rindió durante el interrogatorio al que fue citado en mayo pasado por las acusaciones de presuntos nexos con el narcotráfico, precisamente con... ¿Por qué esto es importante? Porque la Fiscalía dice que hacer pública esa información podría afectar la investigación, revelar líneas de investigación que siguen abiertas y hasta vulnerar los derechos del propio gobernador con licencia. Esto ocurre mientras el caso sigue prácticamente congelado. Estados Unidos pidió la detención con fines de extradición de Rocha Moya y de otros exfuncionarios desde hace más de 2 meses. En México, la investigación sigue abierta, pero la propia Fiscalía asegura que hasta ahora no cuenta con pruebas que alcancen el estándar que exige la legislación mexicana. Es decir, por un lado el gobierno insiste en que no va a proteger a nadie si hay pruebas, pero por otro, buena parte de la información sobre la investigación permanecerá bajo reserva durante los próximos 5 años. Y hablando de investigaciones por presunta corrupción, hay otra resolución que pasó un poco desapercibida, pero vale la pena entender porque la verdad entre tanto término jurídico sí está un poquito enredada, pero a ver. ¿Se acuerdan que la semana pasada se hablaba de que la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López, estaba siendo investigada por presuntas irregularidades en el manejo de casi 900 millones de pesos de recursos federales? Pues ahora la Suprema Corte resolvió una parte de ese caso. A ver, en pocas palabras, la Corte sí le dio la razón a Abelina, pero no porque haya dicho que no hubo irregularidades. Lo que dijo fue algo muchísimo más simple, y es cómo ese dinero venía de la Federación. Quien tenía que revisar cómo se gastó no era la auditoría de Guerrero, sino la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, la auditoría que hizo el Estado quedó sin efectos, pero la investigación continúa.
Ahora será la autoridad federal la que revise qué pasó con esos 900 millones de pesos. Y esto importa porque mientras esa investigación sigue abierta, Avelina López está con licencia como alcaldesa de Acapulco y busca la candidatura de Morena para la gubernatura de Guerrero. Así que aunque la Corte resolvió quién debía de hacer la auditoría, el fondo del caso sigue sin resolverse. Y eso significa que la investigación continúa mientras el escenario político en Guerrero también sigue moviéndose. Y ahora vamos con una nota que la neta cuando la lees dices, ¿qué acabo de leer? O sea, a mí también me pasó, pero vamos a traducirla, no se preocupen. Seguramente escucharon que TV Azteca entró en un concurso mercantil y muchísimas personas dijeron que ya había quebrado, pero en realidad no, de hecho no. Hasta ahí todo bien. El problema de hecho viene después, porque un grupo de acreedores internacionales le reclama a TV Azteca alrededor de 680 millones de dólares y ahora le dijo una corte de Nueva York que teme que la empresa aproveche este proceso para terminar pagándoles muchísimo menos de lo que les debe. ¿Por qué? Porque durante un concurso mercantil, las deudas pueden renegociarse y en algunos casos eso implica aplicar una quita, es decir, que los acreedores acepten recibir solo una parte del dinero que originalmente les debían. De hecho, muchísimo menos, a veces casi nada. Pero eso es justamente lo que denuncian los acreedores, porque aseguran que TV Azteca está dando prioridad al pago de otros créditos mientras ellos buscan pagarles apenas alrededor del 10% de lo que les debe. Y aquí entra un antecedente importantísimo. Según documentos revisados por la revista Proceso, esos acreedores temen que se repita una estrategia parecida a la que Ricardo Salinas Pliego utilizó durante el concurso mercantil de Grupo Fertinan en 2007, o sea, hace años. En ese caso, también hubo acreedores que denunciaron que algunos créditos recibieron prioridad mientras ellos recuperaron solo una pequeña parte de su dinero. Pero ojo, que TV Azteca haya entrado en un concurso mercantil no significa que vaya a quebrar. La empresa seguirá operando mientras intenta llegar a un acuerdo con sus acreedores para reorganizar todas sus deudas y evitar la bancarrota. Así que, más que preguntarnos si TV Azteca va a cerrar, la pregunta hoy es otra. ¿Cuánto terminará pagando y quiénes realmente van a recuperar su dinero? Así que amigos, ya saben, ya están contextualizados con la información suficiente. Ustedes déjenme saber en los comentarios qué fue lo que opinaron sobre el caso de Rocha Moya hasta lo de TV Azteca. Los leo.